Narra la Biblia que un matrimonio cristiano, Ananías y Zafira, venden una propiedad inmobiliaria y llevan el dinero a los apóstoles fingiendo que donan todo lo percibido. San Pedro, que recibe primero a Ananías, el hombre, le dice: ¿es todo el dinero? Él le dice: sí, es todo el dinero. Dice: por haber mentido a Dios morirás. Y Ananías cae muerto. Se llevan el cadáver. 3 horas después aparece Zafira, que la Biblia aclara que no sabía que había muerto Ananías, y San Pedro le pregunta sin más: ¿en cuánto dinero vendieron la propiedad? Se habían puesto de acuerdo para mentir y le miente el valor a Pedro. Le dice: por haber mentido morirás. Y Zafira cae muerta en ese instante. Primero, ¿es ético que un sacerdote, sabiendo que una mujer acaba de enviudar hace 3 horas y todavía no lo sabe, le pregunte por el valor de una propiedad inmobiliaria? Segundo, ¿se acordó Pedro que 3 veces negó a Jesús y maldijo y juró que no lo conocía y abandonó a su amigo en la cruz? Por eso no recibió ningún castigo, pero por mentir una limosna voluntaria, Zafira perdió la vida. Y en tercer lugar, pudiendo prever Pedro que Zafira iba a mentir, debería haberle impedido decir el valor de la propiedad o haberle advertido de lo que sucedió en vez de incitarla a que mienta, sabiendo que iba a morir por ello. Cuando Pedro consultó a Ananías, este miente y muere. Quizá no podría saber que Dios mataría a quien mintiese. Pero pasaron 3 horas hasta que llegue Zafira, y cuando lo ve, sabiendo lo que había sucedido, o sea, pudiendo perfectamente proveer que Zafira iba a morir, le hace la pregunta, y por lo tanto hay intención de que ella muera. Y muere una mujer, es decir, Pedro mató a una mujer a sabiendas. Como hay dinero de por medio, no es homicidio, sino asesinato. En todo caso, y para los países donde exista, quizás no es asesinato en primer grado, sino preterintencional, es decir, aquel asesinato que no se busca, pero que tampoco importa si sucede. Por ejemplo, cuando alguien juega una carrera en contramano en una autopista, si mata a alguien, no es que buscaba matar, buscaba ganar una carrera, pero tampoco le importaba matar a alguien sabiendo que podía matarlo. Cuando Dios quiso destruir al pueblo de Israel en 2 oportunidades, Moisés se opuso y dijo: si los matas a ellos, me matas a mí. Eso señala que Pedro debería haberse opuesto a la voluntad de Dios de matar a esta mujer, y no lo hizo. Y al tener una categoría como personaje en la Biblia similar a la de Moisés, estaba facultado para rogarle a Dios por el alma de Zafira, y del relato surge que la mató sin más. Es más, Dios no le obligó a hacerle la pregunta. Bien podría haber Pedro haberla consolado a esta mujer de la muerte de su marido, en vez de preguntarle por cuánto dinero vendió la propiedad. Resulta muy sospechoso que esta historia es una repetición de lo que narra Josué capítulo 7. Un soldado hebreo en la toma de Jericó robó un lingote de oro y algunas otras cosas de valor. Josué, guiado por Dios, descubre quién es el ladrón y lo invita a confesar y le dice: hijo mío, da gloria a Dios y cuéntanos qué has hecho. Ingenuo Acán cuenta que robó, y Josué ordena que se lo apedrea a él, a toda su familia, sus hijos y su ganado. Se mató a todos. Lo que empezó con hijo mío, da gloria a Dios, terminó con el asesinato incluso de los hijos de Acán. Causa horror ver que tanto cuando se instituye el Estado de Israel antiguo bíblico, como cuando se instituye la iglesia cristiana, empiezan matando a aquel que no sirva económicamente a la institución. Eso es una espantosa ley. Dios se financia de esa manera tan cruenta. Y por supuesto que sea un plagio de lo que habla el libro de Josué demuestra que esta historia no es real.
es simplemente una copia. Para quienes no tenemos fe, solo podríamos pensar que fue Pedro y los cristianos los que mataron a Ananías y Zafira, así como el Antiguo Testamento reconoce que Josué fue el que mató al que robó dinero. La conclusión de esta historia debe ser que si no le donas nada a la iglesia, te evitas muchos problemas. Si hubiese pasado un centurión romano y hubiera visto a Pedro, los dos cadáveres y la bolsa de monedas, seguramente la crucifixión de San Pedro, cabeza abajo, se hubiera adelantado un par de décadas. Con Pedro, el primer papa, se instituyó el matar a aquel que no colabore con la iglesia como ésta espera. Desgraciadamente, eso también es propio del judaísmo y debemos concluir que San Pedro fue el primer inquisidor. Soy Daniel Danielic, espero que les haya gustado esta explicación. Los espero en mi libro Dios es psicópata. Muchas gracias por su atención.